Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia. Croacia, audiencia con el presidente del Gobierno de la República, Andrej Plenković, comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. Y en ese comunicado, aquí veis también toda la fotografía de familia, por decirlo de algún modo, donde evidentemente que muestran pues las buenas relaciones entre unos y otros, hablan del proyecto europeo, el interés mutuo, etcétera, etcétera. Todos se van sometiendo. Ecumenismo y cuestiones socioeconómicas. Alemania. El Papa recibe al presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier, en el aniversario del 5º centenario de la Reforma Luterana. Ya sabéis que estamos de lleno en eso. Y mirad qué extraemos de aquí. La oficina de prensa de la Santa Sede ha emitido un comunicado en el que señala que durante las conversaciones transcurridas en una atmósfera de cordialidad, se ha puesto de manifiesto la satisfacción por las buenas relaciones y la provechosa colaboración entre la Santa Sede y Alemania, así como entre la Iglesia y las instituciones del país. Asimismo, señala el comunicado que se ha expresado el aprecio por el positivo diálogo interreligioso y ecuménico, en particular entre católicos y protestantes, en el aniversario del 5º centenario de la Reforma Luterana. Además, se han abordado algunas cuestiones de interés común, entre las cuales la situación económica y religiosa en Europa y en el mundo. Y esto lo han tratado con Alemania, con una referencia particular al fenómeno de las migraciones y a la promoción de una cultura de la acogida y de la solidaridad, según el comunicado. Una vez más, Europa tendrá mucho que ver en algo que ayudará a que todo el mundo esté preparado para conseguir algo. ¿Habrá ley dominical desde Estados Unidos? Efectivamente, pero ¿creéis que desde Europa no? El papado por un leve tiempo también tendrá el poder en Europa. Y fijaos cómo se está trabajando, a través de ese ecumenismo entre católicos y protestantes. 500 años de la Reforma, de Lutero, que se levantara la cabeza, pobrecillo. Diría, ¿y todo eso para nada? Bueno, pues tantos están cediendo a ese ecumenismo, a esa trampa perfecta de Roma, que por desgracia muy pocos van a saber la verdad y van a reaccionar a tiempo, porque la mayor parte de la verdad la quieren oír hasta un punto y después les molesta. Prefieren ir donde va todo el mundo, porque eso parecerá tan bueno para el bien común de todos. La trampa perfecta. Tema de presos. El Papa invita a almorzar a 20 reos y 2 aprovechan para fugarse. Bueno, pues sirvió para algo la visita del Papa, ya lo ves. Ecumenismo. Diálogo interreligioso. Cristianos e hindúes más allá de la tolerancia. Mensaje del Consejo Pontificio en la fiesta hindú de Diwali del 19 de octubre. Fijaos cómo el diálogo interreligioso lo aprovechan también con los hindúes, en una festividad que dicen que, bueno, como está muy bien, por lo que muestra esa festividad, pues los felicitan y eso les va a ayudar también en el diálogo entre ellos y los hindúes. Consejo Metodista Mundial. Hemos aprendido a reconocernos hermanos. El Papa ha recibido a 52 miembros esta mañana en audiencia. Y aquí los tenéis, el Consejo Metodista Mundial. Una vez más, ecumenismo por sus fueros. Hemos aprendido a reconocernos hermanos y hermanas en Cristo. Ahora es el momento de prepararnos, con esperanza humilde y esfuerzo concreto, a ese pleno reconocimiento que tendrá lugar con la ayuda de Dios cuando finalmente podamos encontrarnos juntos en la fracción del pan, ha dicho el Papa a los hermanos metodistas. Fijaos cómo ya hablan de hermanos metodistas. Cuando católicos y metodistas acompañamos y levantamos juntos a los débiles y los marginados, respondemos a la invitación del Señor, ha declarado el Papa Francisco. El Consejo Metodista Mundial es una asociación mundial de 80 metodistas, wesleyanos, discípulos de John Wesley, y relacionados, e iglesias unidas que representan a más de 80 millones y medio de personas. En su página web apuntan que su misión es involucrar, fortalecer y servir a las iglesias miembros, alentando la unidad metodista en el testimonio, facilitando la misión en el mundo y fomentando las actividades ecuménicas e interreligiosas. Es impresionante. Los metodistas ya
han picado el anzuelo. La infiltración que les debieron provocar ha surgido ya con sus frutos. Pero aparte de esto, la poca agudeza de sus líderes y miembros, que ya se han apartado de la Reforma protestante, que ya se han apartado de querer seguir la verdad hasta donde ellos entendieron, y caen de lleno en las trampas ecuménicas de Roma. Los metodistas, de los cuales la propia hermana White, adventista, salió junto a su familia porque fueron expulsados de allí al aceptar el movimiento milerita del adventismo. Pero en ese entonces aún era una iglesia que iba bastante bien. No pensaban en esos momentos en unirse a Roma. Pero bueno, ya desecharon la verdad presente para ese tiempo, con lo cual, evidentemente, ya os podéis imaginar la gracia que le hizo a Dios los metodistas. Evidentemente también allí habría gente buena aún, hasta ahora, y la debe haber, pero estas personas deben conocer la verdad y empezar a salir de allí, porque si no, ya están en Babilonia de lleno también. ¿Cuánta faena nos toca por hacer aún para llegar el mensaje del cuarto ángel, el último que se va a dar a este mundo, a todas partes, a todos los hogares, a todas las individualidades de cada hogar, para que conozcan la verdad y la puedan seguir antes de que sea demasiado tarde? Pero el tiempo se está acabando y el ecumenismo sigue funcionando. El Papa Teófilo III, firme rechazo a cualquier tipo de violencia. Es el encuentro con el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén. Por todos lados, ecumenismo continuamente. Mirad qué llega a decir aquí. Qué hermoso sería decir de los católicos y los ortodoxos que viven en Jerusalén lo que el evangelista Lucas dijo de la primera comunidad cristiana. Todos los creyentes vivían unidos, un solo corazón y una sola alma, cita Hechos 2. Beatitud, gracias de corazón por su visita y la de los distinguidos miembros de su séquito. Deseo reafirmar mi cercanía a los hermanos cristianos en Tierra Santa y mi afecto por los amigos de las otras grandes religiones de la región, esperando y rezando para que llegue pronto, para todos, el día de una paz estable y duradera. Pedid la paz para Jerusalén, en calma estén tus tiendas. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, quiero decir, la paz sea contigo. Y fijaos, en Coloma aquí el Salmo 122, versículos del 6 al 8, para hablar de ecumenismo, centrado ¿dónde? En Tierra Santa, y básicamente ¿dónde? En Jerusalén. ¿Por qué creéis que el papado está haciendo esto? Porque ya sabéis que cuando digan paz y seguridad, sabéis lo que pasará. Y habla de paz en Jerusalén, de esa concordia, esa comunión. Antes va a haber otras cosas, que va a ser poco de eso. Y después tendrá el terreno limpio para que pueda haber ese ecumenismo sin problemas. Y alguien se va a aposentar allí, ¿eh? Las ganas que tiene el papado desde hace tantos siglos, finalmente van a ser una realidad. Y todo eso para preparar el terreno de alguien que vendrá junto a ellos. Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y dice, por eso me gustaría que rezásemos juntos con las palabras del Padre Nuestro. Utilizan el Padre Nuestro para un ecumenismo satánico. Hablando de ecumenismo, pues de paz también, añadimos Laudato Si. Religiones por la paz. La paz es un don divino y un logro humano. ¿Y habéis visto todas esas personas? Pues esta mañana 18 de octubre a las 9 horas en la sala adyacente al aula Pablo VI, el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a los delegados de la World Conference of Religions for Peace. Comunidades religiosas del mundo cooperan de manera efectiva por la paz. Ya no es solo católicos, protestantes, ortodoxos griegos, hindúes, los va recogiendo a todos. Una alianza moral que promueva el respeto de la dignidad de la persona humana y el cuidado de la creación, dice, de estas religiones, que cuentan con recursos para favorecer juntas ese progreso. Realmente, las personas que no saben la profecía son capaces de hacer cualquier cosa contrario a los designios divinos. Pero es que se va a cumplir la profecía sí o sí.
conscientes o inconscientemente, se va a cumplir. Y ya veis cómo el papado está cumpliendo, moviendo a todos los que puede para conseguir su objetivo. Y eso estaba escrito que acontecería. Y hace tantos años cuando nadie podía imaginarse eso, excepto los que saben que la palabra de Dios no falla nunca y que los profetas de Dios son totalmente certeros. Ya va siendo hora que si queréis conocer la profecía auténtica, empecéis a buscar en los libros adventistas de antaño, no digo ya los de ahora porque también se van por los cerros de Úbeda tantas veces, sino los del principio. Y vais a ver y a comprobar cómo todo lo que dijeron los pioneros adventistas prácticamente se está cumpliendo ya. Y especialmente lo que escribió Ellen White, la profetisa del Señor. Y para nada contradice los textos bíblicos, porque eso es lo que nos decían los textos bíblicos, y algunos querían interpretar tantas otras cosas distintas, y no aciertan una. Seguía diciendo el artículo: la paz es también una tarea urgente en el mundo de hoy, donde tantas poblaciones están laceradas por las guerras y la violencia. La paz es, al mismo tiempo, un don divino y un logro humano. Por eso los creyentes de todas las religiones están llamados a invocarla e a interceder por ella. Y todos los hombres de buena voluntad, especialmente los que tienen cargos de responsabilidad, están llamados a trabajar por ella, con el corazón, con la mente y con las manos, sí, porque la paz se construye de manera artesanal. En este trabajo, la paz y la justicia se construyen juntas. En la construcción de la paz, las religiones con sus recursos espirituales y morales tienen un papel especial e irreemplazable. No pueden tener una actitud neutral y todavía menos ambiguo con respecto a la paz. El que comete violencia o la justifica en nombre de la religión ofende gravemente a Dios, que es paz y fuente de la paz, y ha dejado en el ser humano un reflejo de su sabiduría, su potencia y su belleza. Expreso mi aprecio y gratitud por las obras de Religions for Peace. Brindáis un servicio precioso tanto a la religión como a la paz, porque las religiones están destinadas por su naturaleza a promover la paz a través de la justicia, la fraternidad, el desarme y el cuidado de la creación. Todo esto, ecumenismo. Todo esto, Laudato Si. Todo esto va a llevar al mundo al momento final de la historia, donde van a ser sometidos a la bestia, que es el líder moral de todos ellos. Y aún continúa. Entre las religiones hace falta también un esfuerzo común de colaboración para promover la ecología integral. La Biblia nos ayuda en esto, remitiéndonos a los ojos del Creador, que vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. Las religiones cuentan con recursos para favorecer juntas el progreso de una alianza moral que promueva el respeto de la dignidad de la persona humana y el cuidado de la creación. Gracias a Dios, tenemos muchos buenos ejemplos en diversas partes del mundo sobre la fuerza de la cooperación interreligiosa para oponerse a los conflictos violentos, para promover el desarrollo sostenible, para proteger la tierra. Continuemos por este camino. Confiemos en la ayuda del Todopoderoso y en la buena voluntad de los creyentes y de muchas otras personas. O sea que si no entras en el juego que ellos están montando, tú no vas a ser una buena persona y no mirarás por el bien común. Vas a ser un enemigo y a alguien le va a tocar pagar el pato. Dios os bendiga y haga fecundo vuestro esfuerzo en pro de la paz. ¿Qué forma de vender la paz cuando ellos mismos generan lo que hay detrás, para llevar a una situación donde tantos en este mundo van a caer en el gran engaño? Ahora entramos en una falsa enseñanza. En una audiencia general del 18 de octubre, el Papa habla sobre la esperanza y la muerte en su catequesis. Y mirad qué llega a decir aquí. Hoy me gustaría confrontar la esperanza cristiana con la realidad de la muerte, una realidad que nuestra civilización moderna tiende cada vez más a suprimir. Así que cuando llega la muerte de los que nos rodean o de nosotros mismos, no estamos preparados, no tenemos un alfabeto adecuado para esbozar palabras con sentido sobre su misterio que, de todas formas, sigue estando allí. Sin embargo, los primeros signos de la civilización humana han pasado precisamente a través de este enigma. Podríamos decir
que el hombre nació con el culto de los muertos. Vaya palabras del Papa, vaya palabras. El hombre nació con el culto de los muertos. Claro, puedes decir, ¿por qué? Pues porque desde un principio Caín mata a Abel, ¿y qué sucede? Que Adán y Eva, que quedan vivos, y los hermanos que vienen después empiezan a invocar a Abel, culto a los muertos. Eso es totalmente falso. Entonces, ¿a qué se puede referir? Como no sea el tema de la evolución, porque ellos aceptan la evolución como el modo de creación de Dios de la tierra y su vida en ella. Y tiene un problema eso, porque si la evolución fuera cierta, tienen que admitir que la evolución funciona por fases, que van muriendo unos tipos para que vayan saliendo otros progresando. ¿Y cómo podían morir todo esto en fase evolutiva hasta llegar al hombre, si el hombre, con él entra el pecado y con él en consecuencia la muerte? Esto no cuadra. O creemos en la palabra de Dios con creación tal cual relata el Génesis, o nos tragamos la mentira que forjaron ellos con esa masonería por detrás a través de Charles Darwin y compañía, para hacernos creer que la evolución es cierta, que la Biblia nos miente, que el pecado no entró por culpa de Adán y Eva, por su transgresión de las leyes de Dios, de ese mandato divino, sino que ya Dios hizo las cosas tan mal que ya hubiese muerte antes de pecado. Realmente es impresionante que alguien aún pueda ser católico oyendo estas palabras del Papa y quedarse tan tranquilo. Entonces Jesús reza al Padre, fuente de vida, y manda a Lázaro que salga del sepulcro. Y así sucede. La esperanza cristiana se nutre de esta actitud que Jesús asume contra la muerte humana. Aunque esté presente en la creación, es sin embargo un corte que desfigura el diseño de amor de Dios y el Salvador quiere curarnos. Pero ¿cómo se entiende esto? Dice que esté presente en la creación la muerte. En la creación no hubo muerte. La muerte es años después. ¿Cómo se entiende esto? ¿A qué juegan con ese lenguaje? Pero además añade un corte que desfigura el diseño de amor de Dios y el Salvador quiere curarnos. Pero si ya lo diseñó así con muerte, según ellos. ¿Qué quiere solucionar? Si la pifia él mismo, según ellos, y después lo va a arreglar, quiere curarnos. Pero qué tonterías llegan a decir teológicas, y se quedan tan tranquilos y anchos. ¿Y esto el feligrés no lo sabe ver? Pues señores feligreses católicos, coged ya vuestras Biblias, leedlas, y veréis que os está mintiendo, que os está metiendo conceptos que son totalmente falsos y satánicos, porque está culpando a Dios de la muerte, cuando es Satanás el culpable por hacer entrar el pecado. Nada que ver. ¿Os dais cuenta qué sutilmente se trabaja para hacer deteriorar los conceptos bíblicos? Ah, claro, para ellos la Biblia es, sobre todo esas partes del principio, son mitos para dar unas enseñanzas, no son literales, ya. Pues que vayan a Turquía, al monte Ararat, donde estuvimos nosotros, que vayan al Arca de Noé, que aún está allí, como las pruebas que presentamos, y luego digan que todos son mitos y tonterías, para sacar algunas lecciones. Qué poca vergüenza. Bueno, pues ya veis, falsas enseñanzas por todos lados. ¿Culto a los muertos? Si el culto a los muertos viene precisamente por el tema del espiritismo, que Satanás ya se encargó de introducirlo después del pecado. ¿Cómo? Ya primero Eva tuvo el problema con la serpiente que hablaba, la primera posesión demoníaca. ¿Y después qué? ¿Qué va sucediendo? Ya lo vemos años después, y aparece el culto a los muertos. ¿Por qué? Pues porque Satanás eso le ha interesado, porque sabe que a través de eso puede manifestarse y hacer creer a la gente que vienen del más allá y hablar con ellos y decirles cosas agradables o no, y el culto a los muertos fomentándose, cuando la Biblia para eso es única, llevando la contraria a todo lo que Satanás expone, y que tantísimos creen con el tema de la inmortalidad del alma.
que no es bíblica, señores, no es bíblica. Y si estáis en una religión que cree en la inmortalidad del alma, ya podéis largaros de allí. Porque va a ser una de las cosas que junto al domingo va a servir para el ecumenismo mundial, la unión de tantos. ¿Y a quién le van a dar el poder? Pues a ese señor de blanco, o al que venga después. Bueno, pues sigamos avanzando, porque aún